Soy el padre Walter Soto de la Cruz. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast donde vamos a tratar sobre la verdad y significado de la sexualidad humana. Sean todos bienvenidos. Comenzamos con esta afirmación: entre el matrimonio, la persona humana y la sexualidad existe una intrínseca implicación, son inseparables, de tal modo que separar la persona del matrimonio, la persona de la sexualidad, sería deshumanizar a la persona misma. Por eso el concepto de matrimonio está vinculado necesariamente al valor y al significado que se atribuya a la sexualidad. Y todo esto depende de una concepción antropológica que se tenga previamente. En este sentido, vamos a analizar y conversar en este momento sobre tres aspectos. Primero, la sexualidad es una dimensión constitutiva de la persona. En segundo lugar, el significado de la sexualidad, la vocación de la persona al amor. Y en tercer lugar, la integración de la sexualidad en la persona humana. En definitiva, se trata de responder al interrogante sobre la verdad y el significado de la sexualidad humana. Para este momento les recomiendo la lectura de algunos textos, como Augusto Sarmiento tiene un libro titulado El matrimonio cristiano, y el capítulo 1 lo dedica precisamente a este tema, y del cual también está tomado el título de este podcast, Verdad y significado de la sexualidad humana. En el año 1996, el Pontificio Consejo para la Familia ha publicado un documento teológico denso titulado Sexualidad humana, verdad y significado. Orientaciones educativas en familia. Este documento tiene como 8 capítulos donde ha desarrollado de modo positivo la concepción que tiene la Iglesia sobre la sexualidad. Capítulo 1, llamados al verdadero amor. Y siempre, como vemos, lo hace en sentido positivo. No comienza la Iglesia hablando mal de la sexualidad o lo malo, lo fatal que puede estar el mundo, sino de cuál es la vocación del hombre. La vocación del hombre, dirá Juan Pablo II en Familias Consorcio, es una vocación al amor. Amor verdadero y castidad. La castidad es un don de sí, implica el dominio de sí. Tercero, en el horizonte vocacional. Cuarto, padre y madre como educadores. Quinto, itinerarios formativos en el seno de la familia. Sexto, los pasos en el conocimiento. Séptimo, orientaciones prácticas. Y octavo, la conclusión. Vayamos a la primera parte de nuestro tema, la sexualidad, dimensión constitutiva de la persona. La sexualidad es una palabra, un término que nos ayuda a designar realidades diferentes, como por ejemplo, se puede hacer referencia a la genitalidad, pero también otras veces al ejercicio de la misma sexualidad o a la condición masculina o femenina, que es el modo de ser de la persona humana. En este sentido, la sexualidad conforma toda la persona, porque la persona humana es corpore et anima unus, es decir, es una unidad sustancial de cuerpo y alma, de tal modo la sexualidad no es accidental, sino que forma parte, configura a toda la persona en su ser
físico, biológico, psíquico y espiritual. Hay un peligro de un reduccionismo, el cual trata y reduce a la sexualidad a la parte humana sin esa trascendencia de la persona. En este sentido, ¿no?, el cuerpo se consideraría como un bien instrumental, no como una realidad personal, ¿no? Se reduce a la materialidad, ¿no? Se reduciría a una sexualidad despersonalizada e instrumentalizada. Esto es un peligro, ¿no? Poder reducir la sexualidad a lo material, a lo genitalidad, y por tanto sería un objeto, sería como cosificar la sexualidad. La unidad del cuerpo y alma es tan profunda que se debe considerar al alma como forma del cuerpo. Ya había considerado el Concilio de Viena en el año 1312. Es decir, que gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia, cuerpo y alma, no son dos naturalezas unidas accidentalmente, sino que constituyen una única naturaleza de modo inseparables. La persona humana es una e indivisible porque no está sujeta a ninguna forma de dualismo. Ese dualismo donde de modo platónico el cuerpo es malo, negativo, y el alma, el espíritu es bueno. Este dualismo también separa la sexualidad como algo malo. Y la sexualidad es una dimensión de la persona, es decir, pertenece al ser de la persona, porque en otro caso habría que considerarla como una realidad extrínseca, no constitutiva del cuerpo humano. El cuerpo y el espíritu constituyen esa totalidad unificada, corpóreo espiritual, que es la persona humana. Por esta razón, se acaba de decir, existe necesariamente como hombre o como mujer. No tiene otra posibilidad de existir la persona humana. Solo existe la persona humana bajo estas dos formas, masculina o femenina. El espíritu se une a un cuerpo que necesariamente es masculino o femenino, y por esa unidad sustancial entre cuerpo y alma, el ser humano es en su totalidad masculino o femenino. Por tanto, la sexualidad es inseparable de la persona. La persona humana es una persona sexuada. Esto es muy importante, ¿no?, que la persona humana es una persona sexuada. Pasemos ahora a la segunda parte, el significado de la sexualidad. La dimensión sexual del ser humano como masculino y femenino es una dimensión constitutiva de la persona, por tanto, afecta a diversos estratos y dinamismos del ser humano, es decir, la parte cromosómica, morfológica, anatómica, corporal, los rasgos psicológicos y afectivos, de tal modo que en la persona se da esta relación entre amor y sexualidad, es decir, con la afectividad. Por eso se habla de la formación afectivo-sexual. No solamente esta formación, esta educación implica en enseñarle una técnica de usar anticonceptivos o el modo de como la revolución sexual ha implantado el sexo seguro, sino se trata de cómo se relaciona el amor y la sexualidad, cómo se educa la afectividad, la capacidad de amar de la persona, la capacidad de ser un don para los demás.
para el otro. El esposo es un don para la esposa es un don para el esposo, de tal modo que la sexualidad está al servicio de la comunicación interpersonal y de ese modo a la perfección propia y de los demás. En este sentido, el ser humano no es un ser aislado y solitario, no es una cosa más entre las cosas, tampoco es una interioridad encerrada en sí misma y sobre sí misma. La persona humana es un ser en relación, es un ser que tiene esta capacidad de comunicarse con el otro, ¿no? Por eso decía Juan Pablo II que la persona humana que está creada a imagen de Dios, creada por amor y llamado al amor. La vocación propia del hombre es el amor. En este sentido, el amor y sexualidad, sexualidad y procreación. De tal modo, este amor expresado en la sexualidad tiene como un fin, es decir, los hijos. El amor es fecundo por su propia naturaleza. El Papa Francisco en Amoris Laetitia hablaba de este amor fecundo, ¿no?, que existe en el matrimonio. De tal modo que Humane Vitae, Pablo VI enseñaba, en el acto conyugal de los esposos hay dos significados, unitivo y procreativo, inseparablemente unidos. De tal modo, amor y sexualidad, sexualidad y procreación. Ahora vayamos a la tercera parte y a la conclusión. La integración de la sexualidad en la persona. La afirmación de esta unidad sustancial de la persona humana, cuerpo y alma, es significativa para la recta comprensión de la sexualidad, no sólo como punto de partida, es decir, para penetrar en la verdad y significado de la sexualidad como condición humana inicial, sino como horizonte en el que se debe realizar la integración de la sexualidad. La persona humana responde al plan de Dios cuando desarrolla su existencia terrena de acuerdo con su condición humana y racional, como ser creado a imagen y semejanza de Dios. En este sentido, la sexualidad con sus bienes y significados es de la persona, toda es humana y personal. El carácter personal es propio de la sexualidad humana gracias al espíritu, es decir, la sexualidad participa de la condición personal en virtud de la unión sustancial corpóreo-espiritual del ser humano. En este sentido, el criterio de la integración ética de la sexualidad estará siempre en la participación de la espiritualidad y libertad propias del espíritu humano. Por tanto, quisiera terminar diciendo cómo la revolución sexual separa la sexualidad del amor, porque se puede tener relaciones sexuales sin amar, separa la sexualidad de los hijos de la procreación, porque se puede tener relaciones sin hijos, y separa la sexualidad del matrimonio. En conclusión, el grave daño de la revolución sexual es separar la sexualidad de la persona. Por eso es importante ver esta antropología personalista donde la sexualidad está integrada en la persona humana. Que Dios les bendiga a todos.